En un día de paseo al lago con la familia, andábamos en el bote cuando de pronto mi esposo malo detuvo la lancha. Mi esposo sin corazón y mi suegra me agarraron con fuerza y me quitaron el chaleco salvavidas. Me dijeron, ya se acabó todo para ti, nunca más te vamos a ver. Los dos me aventaron al lago y me dejaron morirme mientras se iban lejos. Pero yo me salvé con mucha fuerza y seguí viva. Al otro día regresé y les di un susto terrible cuando se levantaron. Me llamo Sarah Miller y por un buen tiempo creí que tenía una vida perfecta. Me casé con James, el amor que encontré en la universidad, el hombre con quien pensaba pasar toda mi vida. Me enamoré de él cuando estudiaba mi segundo año. Era muy tierno, atento y me hacía sentir como lo más valioso del mundo. Después de terminar la escuela, decidimos casarnos, que era el siguiente paso natural. No podía estar más contenta. Nos fuimos a vivir a una casa bonita cerca del lago Tahoe, en California. Era un lugar precioso, tranquilo y justo como siempre había soñado que sería nuestra vida. James era oficial de la Marina, un trabajo que lo llenaba de orgullo y le daba sentido a su vida. Yo lo admiraba por lo dedicado que era, y él me hacía sentir muy querida. Su mamá Margaret, al principio fue muy buena conmigo. Antes de que nos casáramos, me trataba de maravilla. Me trataba como si fuera su propia hija, me daba cumplidos, compartía secretos de cocina de la familia y hasta me aconsejaba sobre el matrimonio. Me sentía muy afortunada de tener una suegra tan comprensiva, pero pronto aprendería que las apariencias pueden engañar. El primer año de casados fue hermoso. James llegaba a casa y me platicaba todo sobre su día. Hacíamos planes para ir al lago los fines de semana. A los dos nos fascinaba andar en el bote, era como escaparnos del mundo real. Margaret nos visitaba de vez en cuando y parecía estar realmente feliz por nosotros. La vida se miraba perfecta. Pero todo empezó a cambiar en nuestro segundo año de matrimonio. Comenzó con pequeños comentarios de Margaret. Sarah, ¿cuándo me vas a hacer abuela?, preguntaba con una sonrisa que escondía su insistencia. Al principio, yo solo respondía, todavía no es el momento, Margaret. Por ahora queremos disfrutar nuestro tiempo juntos. Pero sus comentarios se volvieron más frecuentes, y James empezó a repetir lo mismo. Lo que antes era una simple plática se convirtió en una exigencia. Me decían que tenía que concentrarme en formar una familia, que era mi obligación como esposa. Les explicaba que estas cosas no se podían apresurar, pero no querían escucharme. Una noche, Margaret por fin mostró su verdadera cara. Con una voz helada me dijo, tienes 3 meses, Sarah. Si para entonces no estás esperando un bebé, vamos a tener que reconsiderar tu lugar en esta familia. No podía creer lo que estaba oyendo. James se quedó callado, sin mirarme a los ojos, como si estuviera de acuerdo con ella. Sentí como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Yo quería mucho a James y sí deseaba tener hijos con él en el futuro, pero esta presión, esta amenaza, me estaba ahogando mientras trataba de entender por qué se estaban volviendo tan hostiles conmigo. Empecé a notar otros cambios en James. Se volvió frío y distante. El hombre que antes me llenaba de amor y cariño ahora parecía siempre preocupado y distraído. Al principio pensé que era por el estrés de su trabajo, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Margaret también cambió conmigo. Ya casi no venía a vernos, y cuando lo hacía, ya no era la persona cálida de antes. Se la pasaba criticando todo, cómo tenía la casa, lo que cocinaba, cómo me vestía. Sentía que nada de lo que hacía estaba bien para ella. Una noche, ya no aguanté más y enfrenté a James. ¿Qué nos está pasando?, le pregunté mientras lloraba. Has cambiado, James. Ya no eres el hombre con el que me casé. Me miró con una mezcla de culpa y enojo. Estoy bajo mucha presión, Sarah. Mi mamá está preocupada por el futuro de la familia y no sé qué hacer. Sus palabras, en vez de calmarme, solo me asustaron más. Me empecé a sentir como una extraña en mi propio matrimonio. Nuestra casa, que antes era mi lugar favorito, ahora se sentía como una cárcel. Lo que yo no sabía en ese momento era que James guardaba un secreto que iba a destruir toda la vida que creí que habíamos construido juntos. Lo que no sabía era que James tenía una relación secreta con Angela Harris, una mujer de negocios muy rica que le estaba pagando su vida de lujos, a escondidas mías. Margaret, siempre manipuladora, apoyaba por completo esta relación con Angela. Decía que ella era mejor pareja para James, más adinerada,
con más influencias. Los dos estaban planeando sacarme del camino para siempre, pero yo no me imaginaba nada de esto en ese momento. Todavía tenía la esperanza de salvar nuestro matrimonio. Pensaba que solo era una mala racha. Aunque Margaret se ponía cada vez más cruel y James cada vez más frío conmigo, trataba de convencerme a mí misma que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Luego llegó el día que cambió todo. James regresó a casa extrañamente contento y sugirió un viaje al lago. «Has estado muy tensa últimamente», me dijo con una sonrisa que hacía meses no veía. «Vamos a dar un paseo en el bote este fin de semana. Solo nosotros tres, tú, mi mamá y yo». Me quedé confundida, pero con una pequeña esperanza. Tal vez estaba intentando arreglar las cosas entre nosotros. Tal vez esta era su forma de decirme que todavía le importaba. Acepté ir, aunque sentía algo en el estómago que me decía que algo no andaba bien. Cuando llegó el día, tenía una mezcla de emoción y miedo. Margaret también se portaba extrañamente amable. Incluso se ofreció a preparar la comida para nuestro viaje al lago, por primera vez en meses. Los dos parecían casi contentos. Quería creer que era sincero, pero algo en su sonrisa se sentía artificial y calculado. Aún así, decidí no hacer caso a estas sospechas. Me encantaba navegar, y la simple idea de estar en el agua era suficiente para mejorar mi estado de ánimo. Rentamos una lancha pequeña, y James nos entregó a cada uno un chaleco salvavidas. «La seguridad es primero», dijo sonriendo. Le devolví la sonrisa, tratando de ignorar la tensión extraña que se sentía en el ambiente. Mientras la lancha avanzaba, intenté relajarme concentrándome en el suave movimiento de las olas y el calor del sol en mi piel. Por un momento breve, sentí tranquilidad. Pero esa paz no duró mucho. Cuando la lancha se dirigió hacia la parte más profunda del lago, James y Margaret empezaron a comportarse diferente. Su máscara de alegría se empezó a caer, revelando algo más siniestro. No podía quitarme la sensación de que me habían tendido una trampa, pero ni siquiera podía imaginar lo que estaba por venir. De repente, James detuvo la lancha. «Sarah», dijo con su voz escalofriantemente tranquilo. «Necesitamos hablar». Cuando el barco se detuvo en medio del lago, sentí un escalofrío helado recorrerme. Pero no era por el agua ni por la brisa. Era por la mirada en el rostro de James. Su expresión era inquietantemente tranquila, casi demasiado tranquila. Margaret se sentó a su lado con los brazos cruzados y una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Sarah», dijo James, «necesitamos hablar sobre tu futuro, o más bien, sobre tu falta de uno». Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz temblorosa. Margaret se rió. Su risa era fría y áspera, y me hizo un nudo en el estómago. «Oh, no actúes sorprendida, Sarah. Ya debes haber notado que ya no eres bienvenida en esta familia». Mi corazón latió con fuerza. Sentía un peso en el pecho. «¿De qué estás hablando?». «He hecho todo lo posible para que este matrimonio funcione». James se encogió de hombros con una actitud inquietantemente tranquila. «No es suficiente. Angela está dispuesta a darme una vida que tú nunca podrías darme. Ella es rica, me apoya y está lista para formar una familia. Tú, por otro lado, eres prescindible. Angela». Su nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había oído a James mencionarla antes. La había visto de pasada. Pero nunca imaginé que era parte de su vida. De esta manera, mi mente corría tratando de entender cómo todo se había desmoronado tan completamente. Margaret se inclinó hacia adelante. Su voz estaba llena de veneno. «Hemos sido pacientes, Sarah, pero está claro que solo estamos perdiendo el tiempo. Es mejor para todos si estás fuera de escena». El pánico me apretó el pecho. «¿Fuera de escena?», repetí, con la voz temblorosa. «¿Qué significa eso?». James se puso de pie. Su expresión se oscureció. «Significa que este es el final para ti». Antes de que pudiera reaccionar, me agarró por los hombros y me puso de pie. Luché contra él, pero Margaret se unió a él y comenzó a jalar las correas de mi chaleco salvavidas.
No, grité, rogándoles que se detuvieran. Solo se rieron. Una risa fría y despiadada que hizo que mi sangre se congelara. Adiós, Sara, se burló Margaret mientras me quitaba el chaleco salvavidas. No, por favor, grité con lágrimas corriendo por mi rostro. No hagan esto. Me iré, desapareceré, nunca me volverán a ver. Pero a ellos no les importó. Juntos me empujaron por el costado del bote. Golpeé el agua con un chapoteo. El frío mordió mi piel al instante. Me agité, tratando de mantener la cabeza fuera del agua mientras veía el barco alejarse. James y Margaret estaban parados en el borde, sus figuras recortadas contra el sol. Se reían. No nades, dijo Margaret con aire de suficiencia. Se acabó. Mi corazón se hundió cuando entendí su plan. Pensaban que me ahogaría, que nunca llegaría a la orilla. Pero me habían subestimado. Lo que no sabían era que me encantaba nadar. Era una de las cosas que más disfrutaba, una de las razones por las que siempre había amado navegar. A pesar de la conmoción y el miedo que me invadían, me obligué a concentrarme. Respiré profundamente para calmar mi corazón acelerado. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Empecé a nadar, manteniendo mis brazadas constantes y fuertes, empujando a través del agua con cada gramo de fuerza que tenía. La orilla parecía imposiblemente lejana, pero me negué a rendirme. Mientras nadaba, escuché el sonido de otro bote a lo lejos. Giré la cabeza y vi a dos personas, un hombre y una mujer, que miraban en mi dirección. Estaban demasiado lejos para escucharme, pero podían ver lo que había sucedido. Uno de ellos se levantó y apuntó un teléfono hacia el bote de James, que ahora se alejaba a toda velocidad. Seguí nadando, con los brazos y las piernas ardiendo por el esfuerzo. No sabía si podría llegar hasta ellos, pero no tuve que hacerlo. El otro bote giró hacia mí, y en cuestión de momentos, sentí unas manos fuertes sacándome del agua. ¿Estás bien?, preguntó el hombre con voz llena de preocupación. No podía hablar. Estaba jadeando por aire, temblando por el frío y la conmoción de lo que acababa de pasar. La mujer me entregó una manta y la envolvió alrededor de mis hombros mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Intentaron matarme, logré decir finalmente. Mi esposo y su madre me arrojaron al lago. Pensaron que me ahogaría. La expresión del hombre se endureció. Vi todo, dijo. Tenemos el video. No te preocupes, nos aseguraremos de que paguen por esto. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Me dijeron sus nombres, Andrew y Emily Carter. Andrew era abogado y Emily, su hermana. Habían estado en el lago disfrutando de un día tranquilo cuando presenciaron la horrible escena. Mientras me llevaban a la orilla, Andrew dijo firmemente que estaría a salvo. Me aseguraré de que esos dos nunca se salgan con la suya, prometió. El barco se dirigía a toda velocidad hacia la tierra. Apreté la manta con fuerza alrededor de mí. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Mi esposo, el hombre en el que había confiado mi vida, acababa de intentar quitármela. Y Margaret, a quien alguna vez vi como una segunda madre, había sido cómplice de todo. Sentí una mezcla de ira, desamor y determinación. Me habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero yo seguía aquí y no iba a dejar que ganaran. Cuando llegamos a la orilla, Andrew y Emily me ayudaron a llegar a su auto y me llevaron a la casa de mis padres. Mis padres se sorprendieron al verme empapada, temblando y llorando incontrolablemente. Les conté todo, desde la traición hasta el ataque en el bote. La cara de mi padre se puso roja de ira mientras mi madre me abrazaba con fuerza y sollozaba en mi hombro. Lucharemos contra esto, dijo mi padre con voz firme. No se saldrán con lo que han hecho. Andrew asintió con la cabeza. Con la evidencia en video que tenemos, podemos construir un caso sólido. Se hará justicia. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mi mente seguía reproduciendo los eventos en el barco, la traición, la risa, la frialdad en sus ojos. Fue una pesadilla de la que no podía escapar,
pero también pensé en Andrew y Emily, y en la evidencia en video que habían capturado. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. James y Margaret habían tratado de destruirme, pero habían fallado. Ahora era mi turno de contraatacar. La mañana después de esa horrible noche, me desperté en la casa de mis padres. Seguía conmocionada, pero decidida. No podía dejar de pensar en la traición, la frialdad en los ojos de James y la risa cruel de Margaret. Los recuerdos me perseguían, pero no iba a dejarlos ganar. Pensaron que me habían silenciado para siempre, pero estaba viva, y me aseguraría de que enfrentaran a la justicia. A Andrew Carter, el abogado que me había salvado, llegó esa mañana con su hermana Emily. Habían pasado la noche revisando la evidencia en video y preparando un plan. Andrew me dio fuerza y confianza. Sarah dijo, sentado frente a mí en la mesa de la cocina, el video que tenemos es sólido. La evidencia muestra claramente que James y Margaret te empujaron por la borda. Su risa posterior demuestra la intención. Esto no fue un accidente, fue un crimen premeditado. Escuchar esas palabras me revolvió el estómago, pero asentí. ¿Qué hacemos a continuación?, pregunté. Presentamos cargos de inmediato, respondió Andrew. Los acusaré de intento de asesinato y conspiración. Este es un caso serio, y con las pruebas que tenemos, la ley está de tu lado. Mis padres me apoyaron completamente. Mi padre, que siempre fue muy protector, estaba furioso. Se merecen pudrirse en prisión por lo que han hecho, dijo con los dientes apretados. Mi madre, mientras tanto, tomó mi mano y repitió una y otra vez. Eres tan fuerte, Sarah, estamos aquí para ti. Más tarde ese día, fuimos a la estación de policía para presentar los cargos. Andrew nos acompañó, con su maletín lleno de documentación y el video en una memoria USB. Cuando explicamos la situación a los oficiales, estaban horrorizados. El detective asignado al caso, el detective Collins, tomó nuestras declaraciones y prometió actuar rápidamente. Este video hará toda la diferencia, dijo. Comenzaremos por traerlos para interrogarlos. Por primera vez desde el ataque, sentí que una sensación de poder regresaba a mí. James y Margaret me habían tratado como si fuera desechable, pero me habían subestimado. No iba a esconderme ni dejar que el miedo me paralizara. Los enfrentaría de frente. Los siguientes días fueron un torbellino. La policía arrestó a James y Margaret en su casa. Yo no estaba allí para verlo, pero el detective Collins me dijo que ambos parecían aturdidos. No esperaban que sobreviviera, y mucho menos que tomara acciones legales. Solo podía imaginar las expresiones en sus caras cuando vieron la evidencia en su contra. El caso avanzó rápidamente. Andrew trabajó incansablemente, preparando cada detalle y explicando cada paso del proceso. El proceso legal fue explicado paso a paso por Andrew, asegurándose de que me sintiera informado y con fuerza. Estábamos acusando a James y Margaret de intento de asesinato, y Andrew estaba seguro de que teníamos un caso sólido. Cuando llegó la fecha del juicio, estaba nerviosa pero decidida. Al entrar a la sala del tribunal, vi a James y Margaret sentados en la mesa del acusado. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y desafío. Estaba claro que no esperaban verme con vida y mucho menos lista para testificar en su contra. Andrew comenzó presentando la evidencia en video. La sala quedó en silencio mientras se reproducían las imágenes. El sonido de sus risas cuando me arrojaron por la borda hizo que a todos en la sala se les helara la sangre. El fiscal señaló cómo sus acciones fueron premeditadas, deliberadas y despiadadas. El abogado de James intentó argumentar que todo fue un malentendido, que habían entrado en pánico y pensaron que ya estaba muerta cuando abandonaron la escena. Pero el video y mi testimonio mostraron una realidad muy diferente. El jurado pudo ver a través de sus mentiras. Cuando fue mi turno de testificar, respiré profundamente y hablé desde el corazón. Describí los años de abuso emocional, el ultimátum que me dieron y cómo había confiado en ellos hasta el momento en que intentaron matarme. James era el hombre con el que pensé que pasaría mi vida, dije con voz temblorosa pero firme. Y Margaret era como una segunda madre para mí, pero me traicionaron de la peor manera posible. Intentaron acabar con mi vida porque no encajaba en sus planes. Ya no, pero sigo aquí, y estoy aquí para asegurarme de que enfrenten las consecuencias de sus acciones.
La sala del tribunal estaba en silencio cuando terminé. Pude ver a los miembros del jurado intercambiando miradas, con expresiones serias. James y Margaret evitaron mirarme. Alguna vez se sintieron seguros. El argumento final de Andrew fue poderoso. Enfatizó la crueldad y el cálculo detrás de sus acciones y cómo me habían subestimado. Pintó un retrato claro de dos personas que pensaban que eran intocables, pero que habían sido atrapadas con las manos en la masa. A medida que avanzaba el juicio, se hizo evidente que la evidencia estaba abrumadoramente a mi favor. El video, el testimonio de Andrew y Emily, y mi propio relato no dejaron lugar a dudas. Pude ver a James y Margaret cada vez más desesperados con cada día que pasaba. Finalmente, el jurado llegó a un veredicto: culpables de todos los cargos. El juez los condenó a ambos a cadena perpetua sin libertad condicional por su intento premeditado contra mi vida. Sentí una ola de alivio invadirme. Se había hecho justicia. James y Margaret habían tratado de destruirme, pero habían fallado. Pasarían el resto de sus vidas pagando por lo que habían hecho. Mientras salía de la sala del tribunal ese día, sentí una mezcla de emociones: rabia, tristeza y triunfo. Me habían quitado mucho, pero no me habían quitado las ganas de luchar. Seguía de pie y estaba listo para reconstruir mi vida. Cuando terminó el juicio y se anunció el veredicto, sentí un alivio tan grande como si hubiera estado aguantando la respiración por una eternidad. Por fin podía respirar. James y Margaret habían estado juntos. Fueron declarados culpables y su sentencia de cadena perpetua fue una prueba de su crueldad y de la justicia que merecían. Pero, aun cuando sentí que me quitaban un peso de encima, las cicatrices que dejaron seguían ahí. Al salir de la sala del tribunal, mis padres, Andrew y Emily, me recibieron con un abrazo fuerte. Su apoyo fue un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Andrew, quien había sido mi roca durante todo el juicio, sonrió y me dijo: «Lo lograste, Sarah. Te defendiste y ahora nunca más te volverán a lastimar». Asentí con lágrimas en los ojos. «No podría haberlo hecho sin ustedes», les dije. «Me salvaron la vida, no solo en ese barco, sino en todos los sentidos». Las semanas que siguieron fueron una mezcla de sanación y reflexión. Me quedé con mis padres un tiempo, dándome la oportunidad de procesar todo. La traición que había vivido seguía doliendo, pero me negué a dejar que eso me definiera. Empecé a ver a un consejero para ayudarme a superar el trauma, y con cada sesión me sentía un poco más fuerte. Andrew y Emily siguieron siendo amigos cercanos, siempre al pendiente de mí. Un día, Andrew vino a visitarme con noticias que pensó que debía saber. James y Margaret intentaron apelar la sentencia, me dijo, pero el tribunal la rechazó. Respiré profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía seguir adelante. Ellos van a cumplir su tiempo completo. Sentí una gran sensación de justicia. Bueno, dije con firmeza que se merecían pagar por lo que hicieron. A medida que pasaban los meses, comencé a reconstruir mi vida. Volví a mis pasatiempos, especialmente a navegar. Al principio fue raro. Tuve que enfrentar mis miedos y recordarme a mí misma que el lago no era mi enemigo. Era un lugar que amaba, una parte de mi vida que James y Margaret no podían quitarme. Poco a poco, lo fui recuperando. También empecé a explorar nuevas oportunidades. Regresé a la escuela para estudiar consejería, inspirada por la ayuda que recibí durante mi recuperación. Quería apoyar a otros que habían pasado por traiciones similares. Ser un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Una noche, mientras estaba sentada junto al lago viendo la puesta de sol, Emily se unió a mí. Me entregó un pequeño cuaderno. «¿Qué es esto?», le pregunté, abriéndolo. Era un diario. Ella sonrió y dijo: «Has pasado por mucho, Sarah. Tal vez escribirlo te ayude a encontrar el cierre». Seguí su consejo y comencé a escribir mi historia. El amor que siento por ti. Pensé en la traición, la supervivencia y la justicia por las que luché. Cada página se sentía como un paso hacia la curación, una forma de darle sentido a todo lo que había soportado. Con el tiempo me di cuenta de que, aunque James y Margaret me habían quitado tanto, no me habían quitado todo. No me habían quitado mi resiliencia, mi determinación ni mi capacidad para empezar de nuevo. Yo seguía de pie, más fuerte. Ahora que miro hacia atrás, veo mi historia no como una de traición,
sino como una de supervivencia y triunfo. He aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia adelante. He encontrado un nuevo propósito, rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. James y Margaret están donde deben estar y yo soy libre. Libre para vivir, libre para amar y libre para ser la persona que siempre estuve destinada a ser.